Título del video: No one believed these Charles Bronson stories until they watched this. ¿Qué pasaría si te dijera que el niño que fue a la escuela con el vestido de su hermana, por pura miseria, se convertiría en el rostro de la justicia vigilante en Hollywood? Y si ese mismo niño, que a los 10 años se arrastraba por túneles de carbón por $1 a la semana, moriría con una fortuna de $45 millones. Imagina esto: el hombre más rudo del cine, aquel cuya mirada te helaba la sangre, mantuvo un secreto desgarrador durante 13 años. Las cenizas de su esposa muerta, ocultas en el bastón que lo acompañaba a todas partes. Estas no son leyendas urbanas. Son 10 momentos de la vida de Charles Bronson, documentados, verificados y tan salvajes que desafían toda lógica. Prepárate. Porque la verdad es más extraña que cualquier ficción. Sumerjámonos. 1. El niño del vestido de su hermana. 3 de noviembre de 1921. Aronfeld, Pensilvania, un pueblo minero. Nace Charles Dennis Bukinski, el 11º de 15 hijos. Padres inmigrantes lituanos, apenas hablaban inglés. La pobreza era una bestia implacable. Ni electricidad, ni agua corriente, ni un centavo para ropa. Sus hermanas, mayores que él, habían usado sus vestidos hasta el cansancio. Cuando llegó su turno de ir a pasar a la escuela, no había nada más. Su madre lo vistió con lo único disponible: un vestido. Charles Bronson fue a la escuela con un vestido. Recordaba quitarse los calcetines al llegar a casa. ¿Por qué? Léeme, para que su hermano pudiera usarlos en la mina ese mismo día. Un par de calcetines para 2 niños. Por turnos, el único contacto físico con su madre era cuando le quitaba los piojos, sujetándolo entre sus rodillas. No había afecto ni calidez. Años después, Bronson lo resumió: en esa casa no existía el amor. Cuando su madre anunciaba el regreso del padre, todos los niños se escondían. Empezó a fumar a los 9 años, un hábito que lo persiguió 7 décadas. Contribuyó al cáncer de pulmón que lo mataría. Su padre murió por el polvo de la mina. Charles tenía 10 años. La mina esperaba a los hijos varones. A los 11, Charles ya estaba bajo tierra. Primero, fue en trabajos de oficina, pero en su adolescencia ya estaba en los túneles. Ganaba $1 por tonelada de carbón extraído. Se ofrecía voluntario para los trabajos más peligrosos. Pagaban un poco más. Una buena semana podía significar un solo $1. El hombre más duro de Hollywood. Fue a la escuela con un vestido de niña, con la cabeza rapada, lleno de piojos, escondiéndose de su padre, ganando $1 a la semana en una mina de carbón a los 11 años. Esa mirada, esa permanente expresión de desconfianza, no la aprendió en una clase de actuación. Era el rostro de una infancia vivida en la oscuridad. Él mismo lo dijo: me atraen estos papeles por mi origen. Crecí en barrios violentos. Vi la muerte de primera mano. Vivimos con la muerte, el hambre y la miseria. Los registros y testimonios de la época confirman la magnitud de esa pobreza. Indiscutible. 2. La guerra. Su mayor bendición. En 1943, Charles Bukinski fue reclutado Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, Destino, Escuadrón de Bombardeo 61, Grupo de Bombardeo 39, en Guam. Su puesto: artillero de proa, en un bombardero B-29. Super Fortress, una de las posiciones más peligrosas del ejército. Los B-29 volaban misiones eternas sobre las islas japonesas, enfrentaban cazas enemigos, fuego antiaéreo, fallas mecánicas. A miles de kilómetros de cualquier ayuda, Charles voló 25 misiones de combate sobre Japón. Fue herido por fuego enemigo. Recibió el corazón púrpura. Pero aquí viene el detalle, que lo revela todo. Años después, Bronson describió su reclutamiento como lo más afortunado que me había pasado en la vida. Otros soldados se quejaban sin parar. La comida era mala, las camas duras, los oficiales y insoportables. Bronson los creía locos. Por primera vez, estaba bien alimentado, bien vestido, tenía zapatos que le quedaban y podía mejorar su inglés. Ser reclutado en plena Segunda Guerra Mundial. Para él, fue como si una hada madrina lo hubiera transformado en príncipe. Piensa en esto: misiones de bombardeo a 6,000 metros sobre Japón, bajo fuego enemigo. Era un escalón por encima de su infancia. La torreta de proa de un B-29. Los túneles de la mina le dejaron una claustrofobia de por vida. 20 años después, canalizó ese terror directamente.
en su papel de Danny Belinsky en El Gran Escape, el excavador de túneles, el que debe superar su miedo a los espacios cerrados. La escena donde tiembla en el túnel, incapaz de respirar, paralizado por el pánico, no era actuación, era experiencia vivida 3. Borraron su identidad. Después de la guerra, Anne Bronson se mudó a Filadelfia. Se matriculó en la Escuela de Arte Hussein con la ley de reajuste. Quería ser pintor. La actuación llegó después casi por accidente. Él lo llamaba una forma fácil de ganar dinero. A principios de los 50 conseguía pequeños papeles. Usaba su nombre real, Charles Bukinski. Apareció en Los Crímenes del Museo de Cera con Vincent Price, en Pat y Mike con Katharine Hepburn. Entonces llegó el macartismo. En 1954, la Casa de Brujas estaba en su apogeo. Hollywood ponía en la lista negra a cualquiera con lazos comunistas, reales o imaginarios. Su agente le dio la mala noticia. El apellido Bukinski sonaba ruso. No lo era, era lituano. Pero en la América de los 50, a nadie le importaba la diferencia. Europeo del Este significaba comunista. Y comunista significaba el fin de tu carrera. Él eligió Bronson. Por la puerta Bronson de los estudios Paramount. La que pasaba cada día buscando trabajo. El hijo del minero, de una familia inmigrante lituana. Borró su herencia para sobrevivir en Hollywood. Nunca habló en público de cómo se sintió. Pero lo que hizo, décadas después, lo dice todo. En los 80, Bronson organizó una exposición de arte anónima. En una galería de Beverly Hills, firmó cada pintura, no como Charles Bronson, sino como Bubikinski, su verdadero nombre, la identidad que Hollywood le había obligado a abandonar. La exposición se agotó en 2 semanas. Él insistió en que el éxito no se debía a su fama. Nadie sabía que Bukinski era Bronson. Luego hizo algo extraordinario. No soportó desprenderse de las pinturas. Las compró todas de vuelta. El hombre que cambió su nombre para borrar su identidad. Usó su nombre real para firmar su arte. El hombre que se autodenominaba un producto, como una pastilla de jabón, creó cosas que amaba demasiado como para vender. Firmar sus pinturas como Bukinski es la prueba. Charles Bronson nunca olvidó quién era. Realmente 4. Rechazó la carrera de Clint Eastwood. En 1964, Sergio Leone buscaba al protagonista de un nuevo tipo de western. No el vaquero americano impoluto, sino algo más oscuro o más crudo. Algo que cambiaría el cine para siempre. Quería a Charles Bronson para el papel principal. La película por $1 puñado. El papel que lanzaría a la fama a la estrella más grande de Hollywood. Un imperio que incluiría el bueno, el feo y el malo, Harry el sucio. Décadas de dominio en taquilla. Bronson dijo, no, leyó el guión, lo calificó como el peor que había visto. No entendía el estilo europeo. Desconfiaba del director italiano. No creía que un western italiano de bajo presupuesto llegara a ninguna parte. 4 años después, Leone le ofreció hasta que llegó su hora. Esta vez, Bronson aceptó, pero solo para el papel de villano. El papel de héroe fue para Henry Fonda, justo el que Leone quería que Bronson interpretara inicialmente, el papel que Bronson rechazó en 1964. Fue a parar a un actor de televisión apenas conocido fuera de un western de CBS llamado Rawhide. Su nombre, Clint Eastwood. Por $1 puñado, convirtió a Eastwood en una superestrella global. Llevó a una trilogía que recaudó más de $25 millones. Lanzó una de las carreras más exitosas de la historia del cine y Bronson la rechazó. Pero aquí está el giro. Mientras Eastwood se convertía en la estrella más grande de América, Bronson se convirtió en algo que Eastwood nunca fue. La estrella más grande del planeta, 5 número 1 del mundo. Un desconocido en casa. A finales de los años 60, Charles Bronson era el actor más popular de Francia, luego de Japón, después de Inglaterra y del resto de Europa. Una encuesta internacional de 1971 lo nombró la estrella de taquilla número 1 del mundo. En Japón, su popularidad era tal que una colonia masculina, Mandum, lo contrató como portavoz. El anuncio se convirtió en un fenómeno cultural. Hombres japoneses se peinaban como Bronson. En Francia, los críticos lo llamaban el mejor actor americano desde Humphrey Bogart. El público francés no veía a un tipo duro, veían a un artista.
Y en América, casi nadie sabía su nombre. Era un actor de carácter, el tipo que reconocías, pero no podías ubicar. Había estado en Los Siete Magníficos y El Gran Escape, junto a Steve McQueen. Pero McQueen se llevó la fama. Bronson tenía 52 años, llevaba más de 20 años actuando y su propio país apenas lo notaba. Entonces llegó El Vengador Anónimo. En 1974, el director Michael Winner eligió a Bronson como Paul Kersey, un arquitecto común, cuya esposa es asesinada y su hija, brutalmente atacada. Cuando la policía no puede ayudar, Kersey toma la justicia por su mano. La película se hizo con $3 millones. Recaudó 22 millones. Finalmente, a los 53 años, Charles Bronson se convirtió en una estrella en su propio país, 20 años más tarde que la mayoría de los protagonistas. 2 décadas, siendo la estrella más grande en 4 continentes. Mientras América miraba hacia otro lado, las cifras de taquilla y las encuestas internacionales lo verifican. El hecho de que la estrella de acción más dura de América no triunfara en casa hasta los 53 hace que cada éxito posterior sea aún más extraordinario. 6. Voy a casarme con tu esposa. 1962. En el set de El Gran Escape, Charles Bronson conoció a Jill Ireland, actriz británica, bella, talentosa y casada con su coprotagonista, David McCallum. Según múltiples relatos, Bronson observó a Ireland durante días. Luego se acercó a McCallum y le dijo 5 palabras. Voy a casarme con tu esposa. McCallum pensó que bromeaba. No era así. Tardó 6 años. Bronson y su primera esposa, Harriet Tendler, se divorciaron en 1965. Después de 16 años, Ireland y McCallum se divorciaron en 1967. El 5 de octubre de 1968, Charles Bronson se casó con Jill Ireland. En una ceremonia en Vermont, le dijo a un hombre en la cara que se casaría con su esposa y lo hizo. Durante los siguientes 22 años, fueron inseparables. Hicieron 15 películas juntos, en el set. Entre tomas testigos, dicen que se sentaban juntos, de la mano. Apenas hablaban porque no necesitaban palabras. Cuando le preguntaban sobre su relación, Bronson era característicamente directo. No vamos a fiestas, no vamos a estrenos, vamos a nuestra granja en Vermont, montamos a caballo, pintamos, leemos. Eso es lo que hacemos. El director Michael Winner, que trabajó con ambos en varias películas, observó: Charles no actúa de duro, simplemente es duro. Hay una diferencia sustancial. Pero con Jill veías a un hombre completamente diferente, gentil, atento, casi tímido. El matrimonio duró hasta que la muerte los separó. E incluso entonces, como escucharás, Bronson encontró una manera de mantenerla cerca. 7. El pintor secreto. Esto es lo que casi nadie sabía sobre Charles Bronson. Sabía pintar. No era un pasatiempo de celebridad. Era arte real consumado, bellas artes. Había estudiado en la Escuela de Arte Hussein de Filadelfia, con la ley de reajuste. Después de la guerra, antes de ponerse delante de una cámara, quería ser artista profesional. Durante toda su carrera cinematográfica, Bronson pintó en privado, en locaciones en su casa de Vermont, en habitaciones de hotel, entre tomas. Nunca lo mencionó en entrevistas. Nunca usó su fama para promocionar su trabajo. Cuando le preguntaban por sus películas, se cerraba por completo. Pero cuando el tema giraba hacia el arte, se abría. Sobre la actuación, era despectivo. Decía: parecía una forma fácil de ganar dinero, y solo soy un producto, como una pastilla de jabón, para ser vendido lo mejor posible. Pero sobre la pintura, dijo algo que revela al hombre real. Detrás de la cara de piedra, Roger Ebert una vez señaló que Bronson le dijo que se entretenía más con mis propios pensamientos que con los pensamientos de otros. Este era un hombre que vivía dentro de su cabeza y necesitaba crear belleza, en un mundo que encontraba duro e implacable. La exposición de la Galería de Beverly Hills es la prueba. Usó el nombre de su padre muerto, el nombre de su familia inmigrante, el nombre que el macartismo le obligó a abandonar. En su arte, lo único que realmente le importaba era Bukinski, no Bronson, y cuando extraños compraron esas pinturas, no pudo dejarlas ir, las compró todas de vuelta. 8. De $1 por tonelada a $45 millones. La trayectoria financiera de Charles Bronson suena a ficción. Como minero adolescente,
Ahí ganaba $1 por tonelada de carbón extraído. Una buena semana le reportaba $1, a veces menos. En su primera cita con su futura esposa, Harriet Tendler, en 1947 tenía 4 centavos en el bolsillo. A principios de los 1970, ganaba $1 millón por película. Su contrato para Mr. Majestic en 1974 le pagaba $20,000 al día, más el 10% de los beneficios netos. Ganó 1,5 millones por Death Wish 2, 2 millones por 10 to Midnight y en 1975. Paul firmó un acuerdo con Warner Brothers. Le otorgaba entre el 10 y el 15% de las ventas brutas, de entradas y alquileres de películas, cuando el mercado del VHS explotó. Ese acuerdo se volvió enormemente lucrativo. El productor Walter Mirisch lo capturó a la perfección. Algunos otros tipos pueden ganar más por película, pero Charles hace más películas y nunca pierden dinero. Bronson murió en 2003. Su patrimonio se estimaba en $45 millones. Incluía una mansión en Malibú de 8 millones, una finca en Bel Air de 5 millones y una granja de 260 acres en Vermont, el hijo del minero. El que usaba vestidos para ir a la escuela dejó una fortuna valorada en unos $75 millones actuales. Pero aquí está el detalle que revela su carácter. En 1999, una mujer de Kentucky, Audrey Jean Nauer, a quien Bronson nunca había conocido, le dejó toda su herencia de $300,000 en su testamento. Era una fan devota. Había visto sus películas durante décadas. Su familia impugnó el testamento, perdieron. Sin embargo, Bronson donó cada centavo a la Biblioteca Pública de Louisville, la organización benéfica favorita de Knauer. Una extraña le dejó todo y él lo regaló todo, 6 meses de infierno. En febrero de 1989, Jill Ireland recibió la noticia. Su cáncer de mama, en remisión desde su mastectomía de 1984. Había regresado y estaba en sus pulmones. El pronóstico era terminal. Tenía meses, quizás un año, 8 meses después, el 7 de noviembre de 1989, su hijo adoptivo, Jason McCallum Bronson, fue encontrado muerto en el baño de su apartamento en Hollywood Hills. Tenía 27 años. El forense dictaminó muerte accidental por intoxicación aguda múltiple de drogas, ingeridas e inyectadas. Jason había luchado contra la heroína, la cocaína, la morfina y el alcohol desde los 15 años. Jill había escrito un libro superventas sobre su adicción, Lifelines, publicado meses antes de su muerte. A través de un portavoz familiar, donde ella dijo: «Odio las drogas». David McCallum y Charles Bronson, ambos ayudaron a cargar su ataúd en el funeral, 2 hombres que compartieron la vida de este joven, 2 padres unidos por el dolor. 6 meses después de la muerte de Jason, el 18 de mayo de 1990, Jill Ireland entró en coma y falleció a las 11:30 de la mañana. Tenía 54 años. Su última aparición pública había sido en la boda de su hijo. Apenas 13 días antes, Bronson, sus hijos, su hija, su madre, su hermano, todos estaban a su lado. El hombre que hizo 90 películas violentas, que construyó una carrera sobre fantasías de venganza, acababa de experimentar una devastación real, que ninguna cantidad de disparos en pantalla podría arreglar. Su hijo muerto en noviembre, su esposa muerta en mayo. Bronson no dijo casi nada en público sobre ninguna de las muertes, pero lo que hizo a continuación habló más y fuerte que cualquier palabra. Esos 6 meses, entre noviembre de 1989 y mayo de 1990, representan el capítulo más oscuro en una vida que ya había visto más oscuridad de la que la mayoría podría sobrevivir. 10 el bastón de cenizas. Después de la muerte de Jill Ireland, fue incinerada. Charles Bronson hizo colocar sus cenizas dentro de un bastón hueco, hecho a medida. Llevó ese bastón consigo todos los días, durante los siguientes 13 años, a restaurantes, a sets de filmación, a su granja de Vermont. A donde quiera que él iba, ella iba con él. Nunca lo anunció. Nunca lo discutió en público, nunca lo convirtió en una historia para la prensa. Simplemente lo hizo. Durante su batalla contra el cáncer, él había dicho: ¿qué clase de hombre habría sido si no hubiera estado allí para ayudarla? Sentí con ella
no el dolor físico, por supuesto, sino toda su angustia mental. Fue como mantener la compostura británica. El 30 de agosto de 2003, Charles Bronson murió de neumonía y cáncer de pulmón metastásico en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Tenía 81 años. La enfermedad de Alzheimer había opacado sus últimos años. El bastón, que contenía las 2 cenizas de Jill Ireland, fue enterrado con él en el cementerio de Brownsville, en West Windsor, Vermont, cerca de su querida granja de 260 acres, llamada Zuleika. En honor a su hija, su lápida, plana, está grabada con el poema "No te quedes junto a mi tumba a llorar", o una silla de hierro, junto a la tumba. Tom mira al sur, hacia el monte Ascotney, como si él todavía estuviera allí, vigilando el vigilante de El Vengador Anónimo. El que nunca mostró debilidad en pantalla, llevó las cenizas de su esposa en un bastón durante 13 años. Amor expresado no con palabras, sino con una devoción tan privada que la mayor parte del mundo nunca supo qué sucedió. El poema en su lápida, puede leerlo cualquiera que lo visite. 10 momentos. Usando el vestido de su hermana en un pueblo minero de Pensilvania, encontrando la salvación en una guerra mundial, borrando su identidad lituana para sobrevivir al macartismo, rechazando los papeles que hicieron estrella a Clint Eastwood, convirtiéndose en la estrella más grande del mundo, excepto en su propio país, declarando que se casaría con la esposa de otro hombre, y luego, haciéndolo pintando bajo su nombre real y recomprando su propio arte, pasando de $1 por tonelada de carbón a $45 millones, perdiendo a su hijo y a su esposa en 6 meses y llevando sus cenizas en un bastón durante 13 años. Charles Bronson pasó toda su carrera escondiéndose. Ocultó su pobreza, su herencia, su sensibilidad, su arte y su dolor. La cara de piedra que lo hizo famoso era una fortaleza construida para proteger todo lo vulnerable que llevaba dentro, pero las grietas siempre estuvieron ahí. El hombre que pintó bajo su nombre de nacimiento, el hombre que llevó a su esposa consigo todos los días. Durante 13 años después de su muerte, Hollywood lo vendió como el hombre más rudo del mundo. La verdad era más complicada y mucho más humana. Si creciste viendo El Vengador, Anónimo, o Los 7 Magníficos, o El Gran Escape, conocías la cara. Ahora conoces al hombre detrás de ella. ¿Qué momento te impactó más? El vestido que usó para ir a la escuela, las pinturas firmadas, Bukinski, el bastón de cenizas. Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale, me gusta, comparte y suscríbete para más historias sobre personas reales que vivieron vidas imposibles. Un hype a este video nos ayuda a crecer muchísimo. Gracias por vernos.